Otra vez, desde la conferencia de la Presidencia de la República, se mintió al público y se atacó a TV Azteca. Ahora con los lineamientos para callar a México. Usaron un video de hace 25 años para tratar de desacreditar a Sergio Sarmiento, uno de los periodistas más respetados del país, y así justificar la censura y atacar la libertad de expresión. La consejera jurídica Luisa María Alcalde habló de una campaña de desinformación. No hay tal campaña. Informamos con datos y fuente, con sus mismos lineamientos. Dijo que nada tiene que ver con la censura. Se equivoca. Si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones interviene en controversias sobre los contenidos y aplica sanciones, lo que están fabricando es un incentivo perverso de autocensura. Dijo que los medios de comunicación tienen la obligación de emitir códigos de ética. Lo que no dijo es que la comisión interpretará sus alcances y va a determinar si esto se cumple. En los hechos, no será un código de ética autónomo. Trataron de explicar que el defensor de audiencias vigilará los derechos de televidentes y radioescuchas. El problema es que ese defensor de audiencias no tendrá la última palabra. Será la Comisión Reguladora la que revise lo que determine ese defensor y lo podrá confirmar, modificar y, si les place, revocar. Será un defensor de la audiencia a modo, alineado al poder, porque la comisión podrá modificar lo que éste resuelve. De manera deliberada, citaron un comentario del periodista Manuel López San Martín cuando señaló que el Estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no. El apunte del comunicador tiene fundamento. Los mismos lineamientos permiten que los contenidos sean cuestionados en el supuesto de que el medio emita información falsa o descontextualizada. Aquí también será la autoridad con facultades extraordinarias la que determine si lo difundido es falso o verdadero. Lo cierto es que al poder le molesta que cuestionemos sus decisiones, le molesta que se exhiban sus fallas y le molesta la crítica. Por eso acuden al ataque personal con nuestros periodistas y a la desacreditación. No se equivoquen, no van a ocultar la realidad, no nos llamemos a engaño, no es una regulación general ni un intento por proteger al público. Esto tiene nombre y apellido, son lineamientos para callar a Televisión Azteca. José Luis Mora, Azteca Noticias. A ver, vamos a recuperar este episodio autoritario, este desplante de poder, de abuso de poder. Esta es la manera, esta es la forma en que debe comportarse una jefa de Estado. Esto hizo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera. Es un debate, ¿no? Donde están Sarmiento, Ciro, Denise Merker, creo. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por... Échale otra vez esa parte, échale otra vez esa parte. Va. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces otra vez. Y a veces por otro... Otra vez, va la tercera, para que quede un poquito claro. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Tú crees que por error? ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. No, déjale. Está muy bueno el debate. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Tú crees que por error? ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. Eso lo repitió la presidenta hoy, no una, ni dos, ni tres, 4 veces. Ese es el talante autoritario, ese es el desplante, el alarde de poder. ¿Eso es una jefa de Estado? ¿O esa es una jefa de partido, de grupo, de pandilla?
Jorge Fernández Meléndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Natalia Torres. Natalia, ¿cómo estás? Hola, Manuel, muy bien. Muy buenas noches. Sergio Sarmiento. Muy bien, Manuel, gracias Sergio, ¿cómo por estás? invitarme, por lo menos a tratar de explicar después de este ataque de la presidenta, porque es un ataque y es una difamación. ¿Puedo explicar por qué? A ver, por favor, porque Sí, lo que si yo me da veo ahí permiso. es la ausencia absoluta de ética. Presentó de 4 veces un segmento fuera de contexto. La presidenta que nos quiere dar clases de periodismo, la presidenta que nos dice que los lineamientos que hay que tener es no presentar cosas fuera de contexto. ¿Por qué digo fuera de contexto? A ver, yo sí dije que no es fácil, cuando trabajas en los medios de comunicación, decir los medios mienten. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue, por eso necesitamos leyes buenas de difamación y de calumnia para defendernos como individuos y terminé diciendo no es para que el gobierno entre y censure la información. Eso fue lo que dije. ¿Qué hizo la presidenta? Fue tomar la primera parte, sacarlo de contexto, fundamentalmente mutiló lo que yo estaba diciendo y después lo presentó 4 veces. También confundió información con opinión a propósito. ¿Por qué? Porque lo que ella quería decir era una opinión de ella y utilizó un video mutilado, un video editado dolosamente para presentar esa posición y también estaba confundiendo contenido con publicidad. Esto es con propaganda gubernamental. Presentó este segmento diciendo esta es información y no, lo que estaba haciendo era promoviendo la propaganda de su partido político. Ahora, te ataca, Sergio, como ha atacado a TV Azteca y a otros periodistas, pero te ataca porque incomodas, porque cuestionas, porque exiges, porque además exhibe otras columnas tuyas. Bueno, pues presentó mi columna del lunes que se llama El Narcopartido, en que yo cuestionaba la decisión del INE de censurar a Alejandro Moreno, a Lito, el presidente del PRI, que no necesariamente me simpatiza, pero sí porque dijo narcopartido. Y esto lo señala un gobierno que utilizó, que llegó al poder con el argumento de que quienes estaban en el poder, quienes estaban en el gobierno, era la mafia del poder. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Claramente la presidenta estaba enojada. Lamento haber enfurecido a la presidenta de esta manera. También dijo que cómo es posible que yo tenga una tarjeta del bienestar. También. Y sacó otra columna tuya. Por eso, con eso también, en primer lugar, primero violó la ley, porque el que yo tenga o no tenga una tarjeta del bienestar, una tarjeta bancaria, es un asunto mío, es una información confidencial mía y ella violó abiertamente los principios de transparencia el mismo día o los mismos principios o el principio de defensa de la información y de transparencia el mismo día en que presentó sus nuevos lineamientos de transparencia. Si a mí me hubieran dicho el tener una tarjeta del bienestar impide que ejerzas tus derechos constitucionales, significa, si tú recibes una tarjeta del bienestar, que no puedes criticar al gobierno de la República, pues yo por supuesto no la acepto. Pero lo que dice la ley es otra cosa. Dice la ley que cualquier persona de cierta edad puede tener esa tarjeta del bienestar. Pero parece que está muy molesta conmigo la presidenta. Está molesta también con TV Azteca. Las posiciones de TV Azteca son de TV Azteca. Cuando tú has presentado alguna posición aquí, me has llamado para pedirme permiso. Oye, voy a decir esto, ¿puedo decir eso? ¿Tú crees que Ricardo Salinas me pregunta cuáles son mis posiciones antes de cuestionar o de mandar un tuit? También la presidenta me criticó en un momento. Fue un personaje de la 4T, cuyo nombre prefiero no recordar, que dijo que yo tuiteé algo, yo mandé un mensaje y me dijo, es que TV Azteca hizo tal y tal. Y dije, se equivocó de ventanilla. La ventanilla de TV Azteca está en TV Azteca. Este es Sergio Sarmiento. Así. Pero queda clarísimo, aunque digan lo contrario, Natalia, que van por los medios, por el periodismo que incomoda, que no respetan la libertad de expresión, que atacan hasta donde pueden, que intentan controlar lo que escapa de su control. Ese es el talante autoritario, es un abuso de poder. Es la presidenta de la República repitiendo 4 veces y jugando y sonriendo, tratando de disfrazar, de maquillar, burlándose el enojo de ella y de muchos, porque no están atravesando un buen momento. Claro, es un completo abuso de poder. Es un completo abuso de poder que ciudadanos que ejercen críticas incómodas o no,
estén exhibidos dentro del aparato de comunicación más grande del país. A veces a la presidenta se le olvida que en su carácter de autoridad tiene que guardar cierto respeto y tiene que guardar cierta compostura hacia la investidura presidencial. Creo que puedo decir que todos, absolutamente todos en esta mesa, hemos pasado por algo similar, por estar exhibidos por cómo pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y la realidad es que esta incomodidad que generamos al apuntar las cosas que son evidentes, nosotros no tenemos la culpa de que defiendan narcotraficantes, nosotros no tenemos la culpa de que no pueden ir atrás de Rubén Rocha Moya, no tenemos la culpa de que defiendan a Marina del Pilar, no tenemos la culpa. La narrativa la han construido ellos. Las cosas que se han publicado y que se han dicho por todos los que estamos aquí en esta mesa son públicas y quienes lo han generado son ellos, no nosotros. El gran problema es que todavía no entienden que el poder que ostentan es infinitamente superior al que podemos tener cualquiera de nosotros, que no son igualdad de condiciones, que la presidenta no puede exhibir en la mañanera absolutamente a ningún ciudadano, no importa si es periodista, no importa si es incómodo, no lo puede hacer. Y resulta muy hipócrita con los lineamientos que precisamente plantea. Plantea un derecho de réplica. ¿Cuándo ella ha aceptado que alguien se pare en la mañanera a poder contrarrestar lo que ella exhibe dentro del aparato presidencial? Nunca. ¿Cuándo ella se ha ocupado en decir si lo que menciona es una opinión, es una noticia o es información falsa? Nunca, porque eso no resulta interesante. ¿Para quién sí resulta interesante? Para el gobierno imponerlo a los medios de comunicación. Es una bajeza que desde la Presidencia de la República se utilicen estos instrumentos y además, ojo, con recursos públicos. O sea, nuestros impuestos pagan exactamente los ataques que van a venir dirigidos desde Palacio Nacional. Así es como funciona. Es un desfiguro por completo de la presidenta, que no entienda la investidura presidencial que ostenta, que no entienda que no somos iguales, que ella, al estar parada dentro del aparato más grande de poder del Estado, no puede confrontar ni exhibir a ningún ciudadano, no de esa manera y no desde el aparato comunicacional más grande de presidencia. Ella, como Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta, la doctora, claro que podrá emitir las opiniones que desee, pero cuando lo hace a través de un aparato de comunicación, como lo es la mañanera, pagada con recursos públicos, no puede hacer lo que hace, no puede. Ella es el poder y nosotros estamos para criticarlo. Le puede parecer o no, pero eso es una conversación completamente distinta. Completamente y además es toda la puesta en escena, ¿no? Porque no es la presidenta nada más, es la presidenta y todo el aparato al servicio del gobierno federal. Son los paleros que preguntan lo que tienen que preguntar, es el equipo de comunicación que tiene lista la imagen, el video. El nado sincronizado, la coordinación en redes sociales. Para exhibir. Y después, claro, lo que se detona. ¿Ustedes creen que el hecho de que de repente se le haya ocurrido, Sarmiento, y presenten el video, y en 2 segundos tenían se encuentran el fragmento. Lo tenían todo, todo preparado. Es una puesta en escena. Y además un video de hace 26 años, lo cual te hacen un gran favor a todos los que aparecen aquí. Sales muy bien, mi querido Celio. Sales muy bien. Pero, a ver, hace 26 años, yo no quiero, habrá que recordar y ver lo que decía Claudia Sheinbaum hace 26 años, cuando era una militante mucho más de base. Que no le iba a arreglar petróleo a Cuba, ¿te acuerdas? Eso lo decían. Pero bueno, ellos decían, entre otras cosas, estaban absolutamente en contra del Tratado de Libre Comercio y ellos lo están pidiendo, por favor. Pero mira, lo que demuestra todo esto es el autoritarismo que está detrás de todas estas medidas. Hoy creo que fue la mañanera más desafortunada de la presidenta y lleva ya varias mañaneras muy desafortunadas. Es muy desafortunada porque en el tema de la transparencia terminó violando lo que estaban diciendo minutos antes. El tema de la transparencia, además, dijeron lo que sabemos todos, que salvo los temas de seguridad nacional, que es lo que incluye todo, es lo que está ahí. Sí. Habló de Sinaloa y dijo que la Fiscalía informa cuál es la situación de Rocha y lo de Rocha está embargado hasta 2031. Habla de medios y ataca a Sergio, ataca a otros comunicadores, ataca sobre todo a Televisión Azteca y no dice nada. Son una suma de ataques que lo único que demuestran es el talante autoritario de un gobierno que cada vez más ha tomado una deriva autoritaria
con los medios, con los opositores, incluso con la gente. A la presidenta no sé qué le pasa, pero ha regañado gente en esas últimas visitas a los estados, se ha tenido que enfrentar a situaciones que no esperaba, como los de la coordinadora el otro día en Oaxaca, o otros tipos de reacciones que quizás no esperaban. Pero ¿hasta dónde pueden y quieren llegar? Esa es la pregunta. Porque con una reforma como esta, en 2004, Hugo Chávez transformó completamente la comunicación en Venezuela. Con una reforma como esta, Rafael Correa transformó la comunicación en Ecuador. Quiso hacer una reforma como esta Cristina Fernández de Kirchner, no le salió, pero pudo haberla hecho, tuvo fuerza, y no le salió a Cristina Fernández porque le ocurrió lo que le está ocurriendo a la presidenta. Los medios de comunicación, incluso, y los periodistas sobre todo, incluso algunos que ella consideraba relativamente aliados, se opusieron a esa reforma. Y es lo que le está pasando a la presidenta. Está tan enojada, tan autoritaria en sus dichos. ¿Por qué? Porque las cosas le están saliendo mal. Esa es la verdad. Este no es el rostro de un gobierno fuerte, una presidenta fuerte, al contrario. No, bueno, pero el problema es que cuando los gobiernos sienten que están perdiendo poder, se vuelven autoritarios. Ese es el miedo que tenemos, me imagino, los ciudadanos. Dice muy bien Natalia, no estamos en igualdad de posiciones. Yo tengo pues mis columnas periodísticas, mis comentarios en radio y televisión para defenderme. Ella tiene todo el aparato del Estado y tiene un ejército en redes sociales de trolls que de inmediato te insultan, te descalifican. Sí, tienes razón, a Natalia se lo han hecho a Jorge Fernández Menéndez. Y bueno, y hacen saber que realmente tienen el poder y que están dispuestos a utilizar todo el poder. Un apunte muy rápido. Sí. Ayer dimos a conocer esta información de Dolia Esteves en El Financiero. El gobierno de Sonora, solamente 270 personas contratadas para difundir el mensaje del gobierno, y además con comentarios y tanto apoyaban y cómo apoyaban. 270 personas solamente del gobierno de Sonora. Multipliquémoslos por los demás estados de la República, por gobierno federal, y para tener los miles de personas que son ese ejército de trolls que trabajan para el gobierno federal. Sí, ¿cuánto dinero costó ese ataque de hoy? Pues va a haber en términos de la transmisión, la producción, la edición previa. Y mientras la narrativa posterior que se difunde en redes. Es toda la filosofía que viene detrás. En el caso de lo que comentábamos del dinero que están dispersando, están comprando conciencias, y es la filosofía de José López Portillo: no te pago para que me pegues, así de sencillo. O sea, ellos no están inspirados en el izquierdismo de Fidel Castro, sino pues ellos irían a vacacionar a Cuba y no se irían a Orlando como están haciendo, o a Tokio, en fin, a los lugares que van. No es la filosofía tampoco ni siquiera de Nicolás Maduro, es la filosofía de un José López Portillo que decía: no te pago para que me pegues, y que le cortó la publicidad a la revista Proceso en su momento. Sabemos que ellos le dan dinero a los youtuberos que precisamente hacen las preguntas de los paleros en las mañaneras. Que la tienen que leer porque no la pueden. Pues sí, porque no les dicen qué es lo que tienen. Las leen mal. Lo tienen que decir. ¿De qué hablan? Sí, bueno, ellos hacen esas preguntas, a ellos les dan el dinero para tener, y esos son los que estamos viendo como los nuevos ricos de esta administración. Se quejaba López Obrador de la mafia del poder y construyó una mafia en el poder que está siendo peor que la mafia anterior de la cual se quejaba. Y además, ojo con lo que genera. No solo es desarticular a las voces críticas, no solo es desprestigiar a las voces críticas bajo cualquier circunstancia y por cualquier medio que puedan utilizar, es un efecto inhibidor. ¿Qué es lo que pasa después? Es una señal clara de, perfecto, ¿quieres atacar al poder?
maravilloso, nada más esto es lo que te va a pasar. Y por supuesto que no va a ser la presidenta, a veces sí, Sergio, como pasa, no siempre va a ser la presidenta utilizando la mañanera tratando de desprestigiarte. Es Jesús Ramírez Cuevas diciéndole a su gente que entonces lleguen los youtuberos, que entonces llegue Julieta Ramírez, que... No, el cuento de que esto pase de manera orgánica, nadie se los cree, y menos cuando las estrategias digitales tienen 30 segundos de diferencia. Es más, no son ni para cambiar la nota. Le cambian, si bien nos va, el color, pero no son ni para cambiar la editorial, no son ni para cambiar el tuit. No, la coordinación y la organización que tienen parte desde una instrucción que se paga con nuestros impuestos. Y eso hay que saberlo y hay que decirlo porque así funciona. Y lo que genera es bien peligroso, porque el día de mañana están surgiendo voces críticas de las personas que no están con absolutamente ningún partido, que hoy se están cuestionando con quién estar, que hoy se están cuestionando si el modelo de gobierno que están viendo es el idóneo o no. A esas personas lo que generan este tipo de acciones es no hablar, no decir nada. Si un día quieres dar tu opinión crítica en redes sociales, si quieres escribir un tuit, si quieres escribir una columna, si quieres expresarla, lo que te va a pasar es eso. Lo que te va a pasar es que todo el poder te persiga por semanas hasta que tú digas ya no puedo más. Y ese es efecto inhibidor, que es lo que buscan con esta ley o con estos lineamientos. Y el efecto inhibidor, Manuel, tiene tres vertientes. Uno son estos, ¿no? Echarte el peso de la presidencia encima por un libro que no leyó, por una entrevista de que pasó hace 26 años, por una televisora que dice que no hay que ver. Pero te echa todo el peso del poder encima. Luego te persiguen, hay compañeros, Héctor de Mauleón tiene una suma de demandas, de procesos judiciales por cosas que ha publicado y que no son, la verdad, no son su responsabilidad. Pero mientras tanto... pero las cosas que ha publicado y que están absolutamente ratificadas. Comprobadas. Por publicar la verdad. Claro, por publicar la verdad. Además, basados algunas de ellas en documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo. Pero bueno, ese es el segundo efecto. Y el tercero es la violencia y el asesinato. La irresponsabilidad presidencial de decir estas cosas y expresar estas cosas en un gobierno donde solamente en los últimos 6 meses se ha asesinado a 7 periodistas, me parece una irresponsabilidad absoluta. Vivimos en un país violento, donde hay violencia, donde cualquiera puede escuchar esas cosas y se le puede ocurrir hacer algo. Uno de sus objetivos preferidos de López Obrador el sexenio pasado fue Ciro Gómez Leiva, y Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado que salvó la vida milagrosamente. Un día después de que el presidente dijera que escucharlo a él, que escucharte a ti, le iba a provocar un tumor. Un tumor en el cerebro, ¿no? Esa es la irresponsabilidad y ese es lo que no están dimensionando. O quizás sí, y eso es más preocupante. Porque el temor es lo que decía Natalia, la autocensura. Pero a ver, sobre todo el tema también de las obligaciones. Los lineamientos que acaban de presentar dicen diferenciar entre información actual e información vieja. Perfecto, no lo hicieron. No. Los lineamientos que presentan dicen, bueno, derecho de réplica. Perfecto, no lo hicieron. ¿Por qué las obligaciones o por qué un Estado que se presume como no autoritario lo que hace es más carga para los ciudadanos y para los medios y no cargas para el gobierno? Perfecto, quieres controlar la información por completo, que se puede difundir información falsa, maravilloso. Pero entonces que aplique también para ustedes, que aplique también para la presidenta y cuando se pare en la mañanera y quiera hablar, diga si es una opinión o es un hecho noticioso. 110,000 mentiras de López Obrador en sus secciones. 110,000 mentiras en las mañaneras. Fue lo que registró Luis Estrada, no es una ocurrencia a través de Spin. Hoy mucha gente me preguntó, ¿por qué lo sigues haciendo? A tu edad, hace 26 años te veías más joven. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues enfrentándote con este gobierno? Y sí quiero dejar algo muy claro, porque la libertad de expresión, porque la libertad es muy importante, porque la libertad es lo que nos define como seres humanos, porque si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Lo ha dicho Walter Cronkite, lo han dicho muchos periodistas importantes. Pero tenemos que entender que es cierto. Es muy fácil para la presidenta, como lo hace con mucha frecuencia, decir nosotros creemos en la libertad, nosotros creemos en el humanismo mexicano, pero la verdad es que no está ocurriendo eso. Y yo sí pienso
que defender la libertad es una causa muy importante. Yo estoy dispuesto a pasarme el resto de la vida insistiendo, aunque me acosen, aunque me presenten en la mañanera de forma sesgada, como lo hicieron, pero lo voy a seguir haciendo. Y te vamos a acompañar muchos más. Tú lo dices Gracias. bien, Manuel, la verdad se impone. Se impone. Aunque les duela. Es necia, Esther, que termina por imponerse. Jorge, gracias. Natalia. Sergio, muchas gracias. Hasta mañana. Pásala.